La Chivas Channel. Damos inicio a unos especiales con John Jairo Torres, el alcalde electo de Yopal, quien después de su captura el 14 de octubre no ha dado entrevistas por razones obvias en la cárcel, ahora en su casa por detención domiciliaria. John Jairo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque nos escuchan, nos ven a toda hora en Las Chivas del Llano. Wilson, buenas tardes, un mensaje muy grande a todo el país, a todo el mundo, porque la noticia de John Jairo Torres sale en todos los medios y medios internacionales, algo que me crea mucha suspicacia. Me levanta mucho que decir dentro de sí mismo quién es John Jairo Torres para que hoy aparezca en todos los medios nacionales, locales e internacionales. Pues muchas gracias, Wilson, por la invitación y decirle a todo el pueblo colombiano que aquí está John Jairo Torres, un hombre que realmente es un hombre sano, vertical, transparente, como hoy el país se ha podido dar cuenta, y que me encuentro hoy aún en detención domiciliaria en mi casa, con mis hijos, con mi familia, y pues primero le doy yo muchas gracias a Dios, Wilson, por haberme permitido llegar nuevamente a estar junto con mis hijos, con mi mamá, con mi papá, y que aquellos bandidos que hicieron lo que hicieron contra mí no supieron que no era a mí quien me castigaban, sino eran a unos niños, a una familia, a quienes condenaban a pasar por una de las peores cárceles de este país. John Jairo, cuando se conoció más a fondo de usted, que era candidato, los medios lo dieron y fue principalmente por la Fiscalía con el alias de John Calzones, y a usted, infortunadamente para usted y su familia, lo reconocen a nivel nacional como John Calzones más que John Jairo. ¿Le ha molestado esto? Pero bastante. Yo sí quiero pedirle hoy, aprovechando este medio, pedirle a los medios de comunicación nacional, pedirle a esa señora directora de la SAE, quien vino a hacer esa rueda de prensa acá en aquella época, a colocarme a mí un alias como un delincuente, como un bandido, como si esta señora realmente no conociera que los alias son de verdad para los bandidos, criminales y guerrilleros, para la gente que ha hecho daño en la nación, en el país. Y si ha habido una persona que ha hecho algo bien en Colombia, se llama John Jairo Torres, que me respete, y le exijo al Tiempo, al Espectador, a la revista Semana, a todos los medios de comunicación, que me quiten ese alias, que yo soy John Jairo Torres, padre de estos hijos, padre de familia, un hombre casanareño, un hombre de respeto. Yo no soy ningún delincuente, ni ningún bandido para que a mí me pongan alias. Les pido, por favor, que se me respete y me quiten ese alias. Mi nombre es John Jairo Torres, no soy un bandido para que me pongan alias. Retomemos al 14 de octubre, cuando John Jairo fue capturado aquí en Yopal, en el centro, antes de mediodía. ¿Usted sabía que lo iban a capturar o no? Días antes nos había dicho en Las Chivas, de pronto me pueden estar capturando porque tengo muchos enemigos. ¿Qué pasó con sus abogados? ¿No le informaron? ¿No sabían el tema? Wilson, de verdad, al frente de mis abogados, a quien yo contraté para ese ejercicio, que es al doctor Mario Iguarán Arana, el fiscal general de la Nación, con tanto nombre, con tanto personaje que es el doctor Mario Iguarán, pues yo al menos llegué a creer que él estaba enterado de que yo tenía un proceso. Pero según todo lo que ha pasado y todo lo que se ha visto, deja ver que ni siquiera estaba enterado de lo que sucedía. Yo no tenía la más mínima idea de que tenía una orden de captura, pero sí sabía que por la persecución política por la cual estaba pasando en ese momento, de que le quitamos el aval, de que no tiene aval, de que no puede posesionarse, sí creía yo que la última jugada que les quedaba era privarme de la libertad. Pero algo se les olvidó, aquellas personas o aquellos corruptos que siempre han querido hacerme daño, que ellos no tienen más poder que Dios. Y por esa manera, el 25 de octubre, Dios les demostró que John Jairo era el alcalde del municipio. Hoy soy el alcalde electo, mañana puedo ser el alcalde ejerciendo, si es la voluntad de nuestro Dios. Si no es la voluntad de Dios, pues no seré el alcalde. Ni me quita ni me pone, solamente quería hacer un ejercicio y una labor social por un municipio, por un pueblo que ha estado tan humillado por la corrupción durante tantos años. A usted lo capturó un grupo grande del CTI, la policía. La dije, ¿eres tan delincuente como para que venga tanta gente de Bogotá, lo incomuniquen de una vez, lo suban y lo lleven de inmediato a la capital? Pues ¿y estuvo en el búnker?
Pues es para que usted se dé cuenta, Wilson, el show en el cual se prestaron, el show que hicieron, la farsa tan grande que manejaron. Cuando yo estaba en plena campaña y estaba en todas las esquinas, en todos los barrios, cuando yo le dije a la fiscalía, cuando me hice parte del proceso, si por algún momento me necesitan ubicar, yo vivo en el Hotel La Bendición, donde vivo con mi familia, donde estoy hoy, que me dieron casa por cárcel. Yo vivo, mantengo en la casa de mi mamá, mantengo en la casa de todo el pueblo, estoy en todos los lugares. ¿Cómo traen un helicóptero, traen SMAC, hacen un show, hacen una inversión tan grande para capturar al delincuente más grande que le ha dado vivienda a más de 20.000 personas en el municipio de Yopal? O sea, esto es ilógico, pero quiere que le diga algo, esto también se da para Dios demostrar su poder y su gloria, para que los bandidos se den cuenta que realmente... Oiga, yo me hago una pregunta, Wilson, ¿dónde está el peligro de John Jairo para la sociedad? ¿Seré un peligro para mis hijos? Venga, Brian, otro hijo, mi hijo mayor, Wilson. Soy padre de una familia. ¿Qué más? Tengo una esposa, tengo unos hijos, tengo un papá, tengo una mamá. ¿Dónde está el peligro? Colombia, ministros, justicia, ¿dónde está el peligro que John Jairo es para la sociedad? O sea, es hasta vergonzoso para nuestro país que los medios internacionales y el mundo tengan un hombre tan peligroso para una sociedad. ¿Dónde está el peligro, por favor? Bueno, llega a Bogotá, entra al búnker, se volvió a hablar con su esposa, su familia, qué pasó, y vienen las audiencias, dejó pues obligada, botada la campaña que venía haciendo para la alcaldía. Me llevan en un helicóptero a Villavicencio. ¿No fue directo a Bogotá? No, me llevaron en helicóptero hasta Villavicencio. El helicóptero, yo soy militar, yo presté servicio en 1994 en el batallón 21 Vargas y me suben en un Black Hawk donde hay una .50, donde hay hombres armados para llevar a semejante criminal que estaba en los llanos orientales. Y de pronto cuando ya llego a Villavicencio se acaba el valor del criminal, se acaba el peligro y el show, porque ahí me suben en una camioneta con 4 policías, en una camioneta viejita y para Bogotá. Ya se acabó el escenario, el show mediático, el show que hizo esta gente para capturar a John Jairo Torres. A mí no me capturan. A mí me dice el policía, John Jairo, necesitamos que nos acompañe, porque ellos ni siquiera tenían los documentos en el momento. Si ustedes ven el video, hasta yo paso la calle, me subo a la carretera, me siento y después de un momento llegan ellos con unos documentos y los firmo, pero ellos ni documentos tenían para capturarme. Ahora, no sé ni quiénes me capturaron hasta después de que llego a Bogotá, porque me dice que son de la Dijín, porque ni siquiera sabía que eran policías, nadie se identificó, no pasó nada, pero soy tan delincuente, tan peligroso, que fui y me subí en la camioneta y me fui con ellos. Ahí empieza una gran historia. Yo me imagino que así como RCN y Caracol y la revista Semana me han dado tan duro y me estigmatizan tanto y se burlan tanto de mis hijos y de mi familia y nos han tratado tan mal. Mi hija pequeñita me decía, papá, tú no eres John Jairo Torres, sino eres John Calzones. O sea, ¿dónde está esta señora? Esta señora que me ha puesto ese alias, esta señora que me ha bautizado de esta manera, ¿no tendrá hijos? ¿No tendrá familia? ¿Será que realmente en esta mujer existe Dios, existe el amor y el corazón, que se ha burlado tanto de mis hijos y de mi familia y de un pueblo casanareño? Si usted dice que es inocente, ¿por qué se acogió a cargos en esa audiencia cuando de una vez le dice la juez que define su situación, va para prisión intramuros? Mire, Wilson, si realmente yo hubiera estado consciente de lo que estaba pasando, de lo que estaba viviendo, mi agenda en mi vida, en la vida de mi familia, no existía una cárcel, no existía un proyecto de estar en prisión. Yo soy un hombre, entre todas mis cosas, yo soy un hombre cristiano, mi esposa es una mujer cristiana, pastora de una iglesia, mi hermano mayor es pastor de una iglesia, toda mi familia es gente cristiana. Nosotros nunca hemos estado en el argor de la delincuencia, de los bandidos, de los corruptos. Yo llego y me llevan a una cárcel, a la Dijín en Bogotá, los calabozos de la Dijín en el centro, y me encierran como un león. Yo me sentía a ratos como en un cuento de película, porque eso no era para mí. ¿Cómo era el espacio? O sea, habíamos más o menos unos 30 hombres detenidos en los calabozos de la Dijín, y entonces yo empezaba a mirar quiénes eran las personas con que estaba, y estaba con los ladrones, con narcotraficantes, con sicarios, con bandidos.
Y el único, hasta la misma policía, hasta los mismos personajes que se encontraban allí decían, pero es que es imposible, es el único caso en Colombia que un hombre lo tengan privado de la libertad por semejante cosa, porque le faltaba un permiso que ya le llegó. Entonces, en ese mundo, en ese medio en que me encontraba, yo no sabía qué hacer, no sabía qué decir. A los 4 días, tanto así. ¿Pero para qué tenía usted abogados? Venga, y tanto así, primero yo confiaba mucho en Dios, y confío mucho en Dios, que la justicia y la venganza es de Dios. No tengo ni venganza ni rencor contra nadie, porque yo sé que Dios peleará por nosotros. Pero quiero decirle algo, país. En ese momento tan crítico de mi vida, emocional, psicológico, había una situación tan complicada que no sabía yo dónde estaba. A las 4 de la mañana me despertaba a bañarme en una ducha fría en Bogotá. Nosotros somos de un trópico de 28, 30, 32 grados. Y levantarme, salir corriendo a bañarme con todos los otros detenidos y venir al Wimpy, se llama el desayuno en la cárcel, el Wimpy, el desayuno. Imagino que el calabozo para los baños eran engallada todos. Todos engallada, y aún créame que yo lo vivía como un cuento, como una película, porque eso no está dentro de mi vida, yo no soy un delincuente como lo han querido mostrar en este país. Entonces estábamos ahí y al tercer día me tocaba la primera audiencia. ¿Audiencia de qué? Si usted me pregunta aún, no sé de qué. Vinieron unos policías y me esposaron, me llevaron en un carro, me subieron a los juzgados de Palo Quemado. Vi que llegó una señora vestida con una bata negra y hablaba y decía, pero más nunca. Ah, era la juez. Y creo que era la juez. No era la muerte. Pues yo lo comparo con la juez y la muerte, yo creo, porque esa señora entró y hablaba, y yo siempre pregunté, ¿dónde está Mario Iguarán? Que fue a quien yo contraté. ¿Dónde está la oficina de Mario Iguarán? Quien fue a quien yo contraté, a quien yo le pagué y a quien no le debo un peso. ¿Usted o le he escuchado decir a alguien cercano de su familia que a usted lo traicionó Mario Iguarán? Yo sí creo en la traición de Mario Iguarán. ¿Por qué lo traicionó? Porque todos decían, hombre, si contrata un pool de abogados como el del exfiscal, esto va viento en popa, tenía usted los recursos para pagar. A mí Mario Iguarán me traicionó. A mí Mario Iguarán no me cumplió. No me presentó una defensa técnica, no me asesoró. ¿Él lo asistió en alguna de las audiencias? No fue a ¿En ninguna. algún proceso? O sea, ¿cuándo se vio con Iguarán? Yo fui antes de mi captura, estuve hace como 2 meses en la oficina de Mario Iguarán y le dije, doctor Mario, ¿será que si me postulo como candidato a la alcaldía, eso voy a tener problemas? ¿Y me pueden meter a la cárcel? Y me dice Mario Iguarán, no, John, hágale, tranquilo, no hay problema, hágale, que usted está con el fiscal general de la nación. Yo lo defiendo. ¿Y dónde está el doctor Mario? Yo vi al doctor Mario ese día que le dije eso y el día que fui a pagarle la primer plata. Cuando le entregué la primer plata para mi defensa lo vi, de resto nunca más lo volví a ver. Yo, hoy, la verdad me siento engañado por la defensa de Mario Iguarán. Si me pregunta a mí la juez... ¿Para darle el pase y salvo también lo vio? Yo estoy en la cárcel Modelo y llega uno de los abogados de Mario Iguarán a llevarme unos documentos que le firmara que no, que todo estaba bien con él, que no había pasado nada. Y yo le digo, Mario, le digo al abogado, yo no le firmo nada, yo tengo derecho a una defensa, yo tengo derecho a un negocio que hice con ustedes, yo no le firmo nada hasta que yo no denuncie ante los entes que controlan a estos pools de abogados para que sean responsables y no dejen a sus clientes votados como me dejó a mí. Es que yo creería, Wilson, ahora conociendo más del tema, que si a mí el Estado me pone un abogado de oficio, yo no voy a la cárcel. Yo no voy a la cárcel, con un abogado de oficio no voy a la cárcel. Pero bueno, así Dios lo ha permitido, así pasó. ¿Quién le dijo a usted que se acogiera a cargos? Pues imagínese, Wilson, que si aún usted me pregunta qué son cargos, no lo tengo claro. Yo no creo, porque no lo he oído, que yo me haya acogido a cargos, porque no sé qué son cargos. Yo no sé qué estaba pasando. La noche anterior de esa audiencia me sacan a las 10 de la noche a un hospital, porque estaba muy enfermo. Estuve en un hospital de Bogotá, me sacan de los calabozos 10, 11 de la noche, me aplican unas medicinas, creo que tramadol y bueno, un resto de medicinas que los tiene la policía, la cárcel, tiene toda esa documentación. Luego llego yo a una audiencia,
donde se sienta un abogado, el doctor Mario Iguarán, que lo he visto en 3 o 4 ocasiones, y le digo yo, ¿dónde está el doctor Mario Iguarán? Y le pregunto a Marta Canaval, que hace parte del pool de ellos, y le digo, ¿dónde está el doctor Mario? ¿Por qué no me está acompañando en la audiencia? La misma doctora Marta Canaval del pool de abogados de Mario me decía, exíjale a Mario que venga. Pero cada que le preguntaba me decía, no, es que está en la corte, es que está en la corte. Me traicionó, sin deberle un peso. Llega a la cárcel y me entrega el pasisalvo. Le voy a contar una historia bonita de ese evento. Me lleva un poco de documentos y me dice, si quiere que le entregue el pasisalvo, primero fírmeme esto. Y ya estando en la cárcel, como decía Pachequito, el del caso Pretel, Pacheco, ¿qué es que llama el Víctor? Víctor Pacheco. Decía Víctor Pacheco, somos bandidos, todos somos bandidos. Me acuerdo mucho. Bueno, ahora me cuentas esa historia, pero... Me acuerdo mucho de Pacheco. Sí. Cuéntela del fiscal. Entonces... ¿Él fue el que le llevó el pasisalvo? No, uno de los abogados, uno de los del pool de abogados de Mario Iguarán me lleva a la cárcel modelo al patio 6 con unos documentos. Me dice, firme acá primero estos documentos y luego le doy el pasisalvo. Me lleno tanto de rabia de ver que me sigue engañando, que me sigue mintiendo y quiere otra vez cogerme como el que coge a un bobito y le pega una cachetada y lo duerme y me quiere seguir cogiendo de esa manera. Entonces yo cojo todos los documentos y cojo mi pasisalvo y en ese momento estaba uno de los abogados de la Nueva Defensa y le dije, tenga acá el pasisalvo, que yo no le debo nada a estos señores que me estafaron. Y no le firmo esto hasta que no lo llevemos a los escenarios más altos de control, para que también se les juzgue por la incompetencia y no sé cómo se llame, cuál sea la terminología por la cual Mario Iguarán no presentó una defensa técnica conmigo, no me asesoró y no me acompañó siendo él la persona que yo contraté. ¿Presentó usted ya alguna queja ante el Consejo Superior contra Mario Iguarán? Esos son temas que ya los manejan directamente los abogados y no quiero entrar en detalles en esos temas. Estoy hablando de la parte sentimental, que es la que me corresponde. Sí. Hablemos del tema de la vivencia ya en la cárcel. El tema jurídico ya se ha hablado muchísimo, don Jairo, pero tenemos el tema de la campaña. ¿Qué pasó? La gente dijo, seguirá en la campaña, no puede ser candidato, siguió candidato. ¿Y cómo se vivieron esos días en la cárcel modelo Bogotá? Pues imagínense que la campaña política es un proyecto que yo siempre he creído que es de Dios. La alcaldía de Yopal, como la gobernación de Casanare, es un proyecto que es directamente de Dios. Y Dios lo que empieza lo termina. Y Dios empezó esta campaña, pero también la terminó. Y el 25 de octubre le mostró a todos los bandidos y corruptos que el proyecto es de Dios. Y ganamos las elecciones y yo estaba, pues, el 24 de octubre yo hago una llamada desde la cárcel que se vio por todos los medios, diciéndole a la gente que me acompañaran en el proyecto y así habiendo... ¿La llamada fue clandestina? No, allá hay unos teléfonos azules para todos los presos. Ya puede llamar el que quiera. O sea, pero no le dicen no puede hablar de esto o de otro tema. No, absolutamente nada. Las personas están privadas de la libertad, pero más no de la libertad de expresión. Uno tiene derecho a hablar. Y yo hice mi llamada desde allá y invité al pueblo a que me acompañaran, que me daba mucho dolor, pero pues la peor parte me ha tocado a mí, que es la cárcel. Pero siendo así, aún sigo llevando esta carga por un pueblo que realmente se lo merece. Yo, Jairo, el 25 día de elecciones, usted en la cárcel... Esa sí ha sido una locura. ¿Qué personas estaban al lado suyo? ¿Usted estaba en qué patio? Pues yo estaba en el patio 3 inicialmente. Habíamos más o menos unos 400 o 500 hombres. En ese patio yo estoy, como decía Pacheco, un bandido como todos. Entonces, Pacheco, un hombre de 70 y pico de años, un viejito, hermano. Qué pecado con Pacheco, yo me hice muy amigo de él allá y él tenía su celda en la esquina. Enseguida había otro amigo, Daniel, un piloto, y enseguida estaba la celda mía. Entonces, Pacheco tenía como su oficinita ahí, todo el mundo le consultaba, porque Pacheco es abogado, y entonces Pacheco me llamaba, alcalde, yo voto por usted. Y abajo en el patio, cuando llegábamos todos, había un muchacho por allá de Armenia que está detenido por narcotráfico, y cantaba por las mañanas, alabío, alabado, el alcalde está encanado. Esas eran pues como parte de la Pero usted no le da mal genio, pues ya había aprendido a convivir. Todo el tiempo que estuve en la cárcel,
absolutamente todo el tiempo que estuve privado de la libertad, Dios tenía los ángeles al lado mío. Dios me dio mucha fuerza para llevar esto, Dios me dio mucha fuerza, mucha sabiduría y siempre me rodeó de buenas personas. En la cárcel todos los que están no son malos. ¿Cómo fue que usted se entera que había salido electo? No, ¿Cómo pues, fue el seguimiento? El 25 de octubre nos reunimos en... todos los bandidos. Todos los bandidos, dijo Pacheco. Pues con el bandido del Pacheco. Estábamos ahí y entonces Pachequito y Daniel y todos nos reunimos en el patio 11, en el piso, a ver, ¿cómo se llama? El pasillo 11 más bien, del patio 3. Y nos reunimos ahí y salen las noticias y pues Caracol y RCN, John Calzones, que les pido por favor que me quiten ese alias. Por favor les imploro que me quiten ese alias, que yo no soy ningún bandido. Que las elecciones y que bueno, en Bogotá quién iba ganando, cómo iba Rafael Pardo, cómo iba Peñalosa. Y no salía ningún alcalde más del país, sino el de Bogotá y el de Yopal. No más, o sea, no sé qué pasa. Pero con un radio que teníamos allá, un radiecito pequeño, empezaron las votaciones en Yopal. Y oíamos. Y las elecciones empezamos perdiéndolas. Entonces me acuerdo que en la puerta yo dije, bueno, entran 2 paramilitares, 2 guerrilleros, 2 ladrones, 2 violadores, todas las profesiones que hay en la cárcel. ¿Cuántos marihuaneros? Toda la gente con que teníamos que tener... ¿A un salón? Al pasillo. Al pasillo. Es un mundo... O sea, para que estén acompañándolo a usted. Es un mundo de supervivencia, es un mundo de gente que ama mucho a Dios, es un mundo de reflexión, es un mundo donde todo mundo tiene que estar con todo mundo porque no hay más que ver sino las rejas y la pared. Entonces pues ya después de, a mí me llevan el 14 y las elecciones son el 25, ya llevo 10 días en la cárcel modelo. Entonces ya salí a caminar, a patinar se dice en el argot carcelero. Y empezó el tema y empieza la lectura de los votos. Yo sabía que yo ganaba las elecciones. Yo quería saber era qué estaban sintiendo aquellos corruptos que por causa de ellos me tenían privado de la libertad y tenían a mi mamá, a mi familia, a mis hijos llorando por no poder estar disfrutando este triunfo. Pero algo le digo, Wilson, a aquellas personas que me han tratado de esta manera y a aquellas personas que me han ofendido tantísimo y se han burlado tanto de mi familia, que castigo divino les vendrá de parte de Dios. Bueno, pero volvamos al tema, elecciones. ¿Se entera usted en qué momento? ¿Qué pasaba allá? ¿Cómo vivían? ¿Cómo eran los urras? Porque finalmente, en medio de la tristeza y la pena, usted tendría que sentir alguna felicidad. Realmente a la cárcel no se va solo. A la cárcel se va con los hijos, con la familia. No hubo un solo momento de felicidad ni de tranquilidad mientras estuve privado de la libertad. El premio que me da a mí la cárcel, el director de la cárcel, después de que yo gano las elecciones, la cárcel modelo está dividida por varios patios. El patio 13 es uno de los mejores patios donde hay más convivencia, donde la gente es como un poco más educada, donde hay, bueno, hay hasta restaurante, hay bibliotecas, hay cancha de fútbol. Es un privilegio dentro de la cárcel estar en el patio 3. Y ahí estaba yo en el patio 3. Tenía mi celda, estaba muy bien. Y el premio que se me da a mí, no sé si fue pago por mis enemigos políticos o qué sé yo, no sé con qué argumento lo hicieron, fue que a las 9:10 de la noche llegara un equipo de soldados. ¿Del día de la elección? Al otro día de las elecciones, de funcionarios del INPED, y me sacaran para el peor patio que tiene la cárcel. Que el peor patio que tiene la cárcel es el patio 6 en el piso 4, donde es una jaula, donde ni siquiera hay hora de sol, donde es una nevera, donde es hermético. Habíamos solamente 13 detenidos en ese patio. Ese es el premio de haber sido elegido alcalde. No sé con qué argumento, me asusté tanto que 10, 11 de la noche vengan a recogerme para sacarme para ese patio que hasta entrar allá es supremamente horrible. ¿Porque había alguna tentativa de contra su vida? Porque aquí hay comentarios de que de pronto quisieron atentar contra usted. Que ahí dicen, no, que fue el gobernador, que fue el exgobernador Mariño. Wilson, esa es una situación bastante compleja y delicada que se vivió en la cárcel, lo vivimos en la cárcel,
que presuntamente Marco Tulio, Negro Pérez, Mariño y Selemín contrataron al clan Úsuga para asesinar a John Jairo dentro de la cárcel. Eso se rumoró muchísimo en la cárcel, hubieron muchos comentarios sobre eso. De hecho, hubieron situaciones en que alguien se acercaba a la reja y me decía, tenga cuidado que lo van a matar. En alguna ocasión le pregunté a alguno de los detenidos de allá mismo, yo quiero saber qué está pasando, por qué me quieren quitar la vida y quién. Y ese personaje, que aún si lo volviera a ver no lo reconozco, me dijo, el gobernador de Casanare, Marco Tulio, hizo un negocio con el clan Úsuga para asesinarlo y quitarle la vida a usted. ¿Usted denunció eso? Denuncias sin pruebas no proceden, Wilson. Y cuando la justicia no tiene las pruebas contundentes, pues no procede circunstancia alguna. Entonces, pues como no podía tener, por eso uso el término de la presunción. Porque ¿cómo podría decirlo? Inclusive en una ¿Pero usted lo cree? Sí lo creo, sí lo creo. Que ellos me quieran hacer daño, sí lo creo. Que yo estoy detenido en la cárcel y que aún sigo privado de la libertad, que porque cometí un delito, no. Estoy preso por Marco Tulio, por Selemín, por Mariño y por Negro Pérez. John Jairo, ¿qué tan cierto es que alguna noche alguien vecino en una celda murió? ¿Qué fue el susto tremendo para usted? Pues imagínense que cada día y cada momento en la cárcel, para una persona sana, para una persona de bien, cualquier evento que pase dentro de la cárcel es terrorífico, es aterrador, es demasiado frustrante. Pues yo tengo para decir que en la cárcel, en el patio 6, donde me subieron finalmente por haber ganado las elecciones, salía el diablo. Y eran experiencias totalmente complicadas, dramáticas. Era complicado ver, mirábamos cosas, se sentía el ambiente muy pesado. Y cada que pasaba eso sucedía algún hallazgo. Pues así fue que un señor de otro interno, otro bandido, como dijo Pacheco, estaba seguida de la celda mía y no aguantó la situación y se ahorcó, se mató, se quitó la vida. Fue una experiencia tan complicada, tan dura, para mí que nunca he estado en estos escenarios, pero realmente esa es la vida de la cárcel. En la cárcel todos los días hay apuñalados, hay muertos, hay marihuana, hay vicio, hay absolutamente de todo. Esa es la vida de la cárcel. Allá es donde llevan a las personas buenas para que se vuelvan malas. Allá es donde llevan los malos para que se vuelvan buenos. Ya me llevaron a mí, siendo una persona buena, para que me volviera malo. Pero ni siquiera así lo van a lograr, porque no tengo por qué hacerlo. La venganza y la justicia es de Dios y a Dios se la dejo. Y se irá a dar cuenta, como dice la Biblia, cómo empiezan a caer uno por uno mis enemigos por la venganza divina. Tema modelo, y empieza ya el proceso para buscar el traslado a Yopal. Pues me trasladan a Yopal. El interno es el único que no se entera absolutamente de nada. Yo estoy en la celda a 9 de la noche, 10 de la noche y me dicen recoja sus cosas que se va. Y en la cárcel pues usted tiene que hacer es caso, no puede hacer más sino caso. Y usted hizo caso y más que iba a estar cerca de la familia. Recogí mis cositas y me trajeron. John Jairo, en el próximo programa hablamos sobre su llegada a la cárcel La Guafilla de Yopal y estar ya en la ciudad donde usted fue elegido alcalde. Gracias, Wilson. Hay mucho que hablar y mucho que contar y hay muchas cosas que el país se debe enterar, pero nuevamente quiero enviarle un mensaje a los medios nacionales, a la revista Semana, al Tiempo, al Espectador, a Blue Radio, a La Luciérnaga, que me respeten, por favor, que me respeten, que yo merezco respeto, que yo no soy un delincuente y que me hagan el favor y me quiten ese alias Calzones, que yo no soy ni conocido en el Casanare con ningún alias, ni soy ningún delincuente, para que me traten de la manera que ustedes medios nacionales lo hacen. Muchas gracias. Es John Jairo Torres, el alcalde electo de Yopal, hablando por primera vez después de que fue capturado el 14 de octubre con los medios de comunicación, esta vez con las Chivas del Llano. Luego les presentaremos cómo ha sido su proceso, la llegada a Yopal, igualmente su detención domiciliaria. www.laschivasdelllano.com.co